Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como a las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, una breve explicación de este domingo. Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo B. ¿Y qué pasó con el primer domingo? Bueno, hemos explicado que el día del bautismo del Señor en realidad es un día de transición. ¿Por qué? Porque ese día termina la Navidad y empieza el tiempo ordinario. En esta ocasión, como hemos dicho, pues como el tiempo aquí, por las razones pastorales, no se celebra el domingo, dependiendo de las fechas, como están los días en la semana. En esta ocasión, el presente año, se celebró el bautismo del Señor en el día lunes pasado. Y por eso, pues ahí sería, si se hubiera celebrado el día domingo, el bautismo del Señor, entonces ese es el último domingo de Navidad y al mismo tiempo el primer domingo de ordinario. Y por eso es que siempre se empieza con el segundo domingo del tiempo ordinario. Entonces ahí tiene como la respuesta este domingo, ¿verdad? De que como que desaparece el primer domingo, y no desaparece, sino que es un día de transición exacto. Terminamos Navidad y empieza tiempo ordinario. Bueno, nada más una explicación chiquitita, digamos, litúrgicamente hablando. Este domingo podemos también llamarlo celebrar nuestra vocación, queridos hermanos, porque las lecturas, como ustedes escucharon, son vocacionales completamente. Por supuesto que esta grabación no incluye la primera lectura, sino que solo el Evangelio, pero es evidente que todos ustedes van a escuchar o han escuchado todas las lecturas del día domingo. Entonces la primera lectura nuestra es del primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 3. Y ustedes se dan cuenta también litúrgicamente hablando de que siempre la primera lectura coincide con el Evangelio. Y la lectura de la primera lectura pues tiene que ver con el llamado de Samuel. Y en el Evangelio ustedes se dan cuenta que también tiene que ver con que dos personas son las que siguen primero a Jesús, cuando Juan el Bautista señala: este es el Cordero de Dios. Hago la salvedad de que esta lectura la hemos escuchado ya en esta ocasión por 3 veces, al menos en este tiempo lo hemos escuchado. Lo escuchamos en la Navidad, lo escuchamos ya en el principio de este año, y ahorita lo volvemos a escuchar otra vez. Solo que cuando se escucha en el tiempo de Navidad, tiene una tónica diferente. Significa que Jesús pasa en el mundo, viene al mundo y nos invita a vivir con Él, como explicamos en esa ocasión. En este caso, que estamos celebrando el tiempo ordinario, por la primera lectura deducimos qué es lo que quiere la Iglesia que presentemos, cuál es el mensaje, digamos así, central y estricto. En este caso, la Iglesia quiere que hablemos de la vocación, del llamado que Dios hace a la humanidad. Ese es el punto, y de personas muy concretas. En el caso de la primera lectura, escuchamos el llamado de Samuel. Y como ya he dicho, en el caso del Evangelio, pues aparecen aquí algunas personas que siguen a Jesús: Andrés y Simón.
Entonces, quisiéramos hablar de esto. Lo primero es, pongamos el ojo en un detalle. Ustedes recuerdan la historia de Samuel. Samuel fue pedido por su mamá Ana, que era estéril, y por consiguiente Ana, cuando ya nace Samuel, lo consagra al Señor y lo va a dejar en el templo. Es decir, que Samuel ya tiene pues un par de años de vivir en el templo. Y sin embargo, dése en cuenta cómo la lectura dice que Samuel no conocía al Señor, no lo conocía a pesar de que vivía en el templo. Y por eso, y en ese sentido es muy bueno ver el detalle de que Samuel, que está en el templo, cuando entiende aquel llamado, acude al que le puede explicar, que piensa que es Elí, el sacerdote del templo. Y entonces, gracias a Dios, en ese sentido, pues acude a la persona concreta y le puede indicar lo concreto y lo muy particular para que realmente escuche la voz del Señor. Entonces, pero ese detalle es muy importante porque hay gente en el caso actual, ahorita hacemos la explicación un poquito como para aplicarlo a nuestra realidad. De repente hay veces nos puede pasar a todos laicos, incluyendo sacerdotes, que tal vez llevamos mucho tiempo en el servicio del Señor, en la iglesia, hasta tal vez tenemos cargos, pero a la hora de conocer parece que no lo conocemos. Y llega un momento en que uno pues dice, entonces entiendo esta lectura. Es cuando, como decimos humanamente, se nos abrió el coco, ¿va? Entonces, si uno como que lee un texto, pero lo lee y que ya lo ha leído, pero también lo lee como algo nuevo, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo. Otro segundo aspecto, hermanos, es lo siguiente, que no tenemos que entender este llamado en sentido puramente material. Es decir, que uno escucha una voz física que viene del cielo, como lo explica también textualmente, también cuando Dios Padre presenta a su Hijo, este es mi Hijo amado, lo escuchan en el oído. Pero el llamado del Señor no hay que entenderlo en ese sentido textualmente, literalmente, porque el llamado del Señor habla en lo más profundo de la persona. Dios se manifiesta en lo más profundo de la persona, digamos en el interior, pero también a través de voces de personas muy concretas, en este caso pues, de Elí. Entonces, para que también nosotros pongámonos a pensar de que uno no va a escuchar, a veces pensamos que queremos recibir grandes revelaciones, grandes manifestaciones, cuando Dios no habla así. En el caso mío de personal, como también podrán dar testimonio otros sacerdotes o unas semanas religiosas, uno experimenta el llamado del Señor muy internamente y el Señor nos seduce muy internamente, como dice también Jeremías en el capítulo 20, me seduciste, Señor, y me dejé de seducir. Bien, este es, como digo, un segundo aspecto del llamado, para que nosotros no pensemos en recibir grandes revelaciones, sino que recordemos que Dios llama en el interior de la persona y también se puede servir de personas muy concretas. Entonces tengamos en cuenta eso. Hago una referencia más de que Samuel no conocía a Dios a pesar de que estaba en el templo, porque aquí en el Evangelio es al revés. Es al revés. Por una parte sí es igual, porque Juan el Bautista, cuando señala ese es el Cordero de Dios, está conociendo a Jesús un poquito más profundamente. Porque recordemos que el mismo evangelista Juan el Evangelista, dice de Juan el Bautista, que él no conocía, Juan el Bautista no conocía. No, yo no lo conocía, dice. Es decir, no lo conocía en cuanto humano, porque hay mucha gente, los familiares de Jesús, los vecinos de Jesús, los paisanos de Jesús, aparentemente lo conocían, pero solo humanamente, solo como era físicamente, pero no lo conocía en el interior. Juan sí lo conocía. En cambio, ahora vamos al revés. Jesús sí conoce profundamente a las personas. Y por eso es que, pues, llama a aquellos y les cambia de nombre. Tú te llamarás Kefas, le dice a Pedro. En la Sagrada Escritura, cuando se le cambia el nombre a una persona o se le pone el nombre a una persona, significa también aquella persona que es lo que va a ser a lo largo de su vida. Entonces Jesús es el que llama porque también conoce profundamente a la persona y al mismo tiempo Dios quiere que nosotros lo conozcamos profundamente a Él. Por eso es que digo
que este domingo, segundo del tiempo ordinario, podemos llamarlo como de celebrar nuestra vocación, porque todos hemos recibido un llamado del Señor, en el caso personal a la vida sacerdotal, en el caso de las hermanas a la vida religiosa o también varones, y en el caso de muchos de ustedes tal vez lo llaman a la vida matrimonial, que también es una vocación. O sea, todos tenemos ese llamado del Señor y tenemos que a veces hacer silencio como Samuel en el templo que había silencio para poder escuchar la voz del Señor. Entonces celebremos por nuestra fe, celebremos nuestra vocación al Señor, celebremos nuestra vocación porque Él todo el tiempo nos está llamando. Feliz día del Señor a todos, feliz domingo para todos. Amén.